de protocolo que debe ser cumplida por todos los países que hacen presencia dentro del organismo internacional. Con el doctor Mario Valdés también vamos a hablar un poco sobre el análisis de las alocuciones que escuchamos el día de ayer en este foro tan importante, porque es el único en el año en donde se habla netamente de problemas continentales. Así es. Porque la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, a pesar de que es el foro más grande que tenemos 35 naciones. En cuanto a Asamblea General anual, estamos hablando ahora de la Organización de Estados Americanos, en donde solamente se habla de temas del continente que le conciernen a todos los estados que se encuentran presentes en dicho foro. El día de ayer vimos violación flagrante a todo lo que establece la norma de protocolo de la Organización de Estados Americanos, de la Organización de Naciones Unidas, inclusive de la OTAN, que es un organismo que trata temas bélicos. Entonces, ¿por qué no se hizo un llamado de atención el día de ayer por parte de quien presidía la mesa de la Asamblea General o de la Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos a que retomaran el curso y mantuvieran el decoro dentro de este foro internacional tan importante? No lo vimos solo por parte de Venezuela, vimos respuestas fuertes por parte de otros países que hicieron presencia dentro del organismo regional de integración, claro, en respuesta a la locución del canciller Jorge Arriaza, pero que además no tenía que haber sido la vía de discusión dentro de un organismo que debe ser la referencia diplomática del continente. Creo que el continente inclusive está quedando muy mal parado ante foros internacionales u organismos regionales de integración europeos, africanos o asiáticos, que tienen sus ojos puestos también en la situación venezolana y en lo que ha sido esta 48 Asamblea Anual de la OEA. Esta asamblea ha estado bastante banalizada, como usted lo ha dicho, porque realmente el comportamiento, la manera como se llevó el foro, no fue el más apropiado. Allí lo correcto es como se ha hecho en anteriores oportunidades y como toca, que la formalidad del evento. Por ejemplo, pudimos observar cómo algunos participantes, algunos cancilleres, hicieron intervenciones improvisadas. No llevaron un texto formal para leer y uno puede darse cuenta de la improvisación porque no hay una hilación en el planteamiento. En un minuto dicen una cosa y 3 minutos después prácticamente se contradicen cuando piden el reconocimiento de algo que no tienen por qué hacerlo. En fin, pero además de eso el término, el vocabulario utilizado, la diplomacia, el derecho internacional tiene sus requisitos, tiene sus normas, tiene sus principios que deben ser respetados. Allí eso ayer no sucedió. Esperemos a ver qué pasa hoy. Seguramente se tira una silla, que sabe uno. Tantas cosas que suceden. Por medio de las redes sociales, doctor Mario, nos llega una consulta y nos dicen que si no se dice país subdesarrollado, ¿cómo es en el lenguaje diplomático que se debe decir país subdesarrollado? La respuesta es países en vías de desarrollo, porque los organismos internacionales siempre apuntan al avance, siempre apuntan a lo positivo y siempre son optimistas ante la situación de los países. Países en vías de desarrollo. No se dice país pobre, sino que se habla de niveles de pobreza. Los organismos internacionales tienen estándares de pobreza establecidos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en donde hablan de los niveles de pobreza. Entonces, si vas a hablar de pobreza en un país, se debe especificar el nivel de pobreza del que estás hablando. Además, no se habla simplemente de crisis, sino del tipo de crisis de la que se está hablando respecto a cualquier tema que se esté tocando. Por ejemplo, si la crisis es humanitaria, si la crisis es política, si la crisis es económica o si la crisis es comercial o financiera, cuando se trata de deuda. Entonces, estas son las respuestas que acá en Brújula Internacional estamos dándole a las dudas que tengan ustedes en las redes sociales, porque para nosotros son muy importantes. Es un programa netamente académico, es un programa educativo que se está encargando de que el venezolano reciba en su hogar todo lo que son antecedentes, no solamente de los organismos internacionales, sino de cualquier tema que estemos tocando en particular. Y sobre estos temas hay que irnos a España, sin duda alguna. Se vivió un proceso importante el día sábado. Un nuevo presidente del gobierno español. La madurez política. Ha llegado, sí señor, a este país europeo. La madurez política no solamente del quien asume, sino de quien deja el gobierno español. Quien fue presidente del gobierno español en su alocución dijo, pues esto es irreversible y si no me quieren, me voy. Y listo, esto es democracia y si el voto censura es el voto censura y yo tengo que retirarme, me retiro y le deseo éxito al que continúe en el gobierno español, aunque me quede poquito para terminar mi periodo.
Me quedaba muy poco para terminar el periodo, pero no importa, aquí estoy asumiendo como un demócrata que me tengo que ir y que otro tiene que asumir. Háblenos un poco, analícenos un poco este contexto en el que se desarrollaron las cosas en España y qué establece la ley española sobre este voto de censura o este acuerdo de censura dentro del Parlamento. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el expresidente Rajoy tuvo 7 años en el gobierno. Él asumió en el 2011, ganó nuevamente las elecciones y le quedaban 2 años de periodo. Un gobierno que viene siendo acusado de corrupción, además pero demostrado con sentencia en tribunales. El expresidente Rajoy escurrió el bulto durante mucho rato. Es por eso que la instalación de su gobierno anterior no fue apoyado, refrendado por los restos de los partidos políticos que conformaron la alianza. Claro, fue un gobierno de coalición. Claro, entonces impidieron, se le dificultó mucho su cosa. Sin embargo, allí hay que ver la tenacidad con que actuó el nuevo presidente Pedro, presidente nuevo. Claro, no, claro. Bueno, la valentía con que él asume su presidencia. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? Eso es un hombre que viene de renunciar a su partido, a la Secretaría del partido, renunció al escaño de diputado hace un año, Pedro Sánchez, y sin embargo, pues el hombre vuelve nuevamente con la moción de censura contra Rajoy y con apenas 84 votos del PSOE se impusieron con el apoyo de Podemos y de la coalición de los vascos y los catalanes. Allí hay que ver también cómo ese país y cómo esos políticos asumieron esa conducta. Allí no hubo un hecho de sangre, allí no hubo un hecho de protesta. Sencillamente un presidente fue depuesto por la Cámara de Diputados, nombraron a un nuevo presidente sin ser diputado, porque Pedro Sánchez no es diputado, y sin embargo lo llevaron a la presidencia de la República. El expresidente Rajoy asiste ante el rey y asume su chaparrón de agua y hace la entrega formal, que en otros países eso hoy casi no se ve. Es decir, la cultura política, indistintamente de todos los hechos que han sido denunciados de corrupción, que están demostrados allí, porque quedó demostrado que el partido del PP, así es un partido con unos hechos de corrupción demasiado evidentes, y el presidente estaba, al parecer, consciente de ello y estuvo tratando de tapar esta cosa, pero al final tuvo que asumirlo. Es decir, yo creo que eso los venezolanos debemos verlo con bastante seriedad, lo que implica la conducta política, asumir que el gobierno no es para quedarse con él, sino que es transitorio y que debe respetar las leyes, que debe respetar la Constitución de la República. Eso es un país en el cual, por ejemplo, todos los días del mundo aprendemos más. Hay que ver, por ejemplo, que Sánchez es un hombre que apenas con 46 años ha asumido la presidencia de la República. Doctor Valdés, nosotros tenemos que hacer un corte, pero va a continuar con nosotros acá en Brújula Internacional porque el tema de España es álgido, es importante, además sirve de ejemplo para muchas naciones del mundo que están buscando realmente tener un curso democrático. Pedro Sánchez asume la presidencia del gobierno español, Mariano Rajoy reconoce que tiene que retirarse porque así lo ha decidido España, pero además de eso Pedro Sánchez no dejó nunca de reconocer las virtudes de un gobierno anterior en su alocución como nuevo presidente del gobierno. En la próxima parte continuamos con más de Brújula Internacional y el doctor Mario Valdés. Usted está viendo Brújula Internacional.